¿Qué pedo? ¿Qué onda? ¿Ya nos vamos? ¿Dónde, güey? Pues a Club Lucha quedamos, güey. Ay, puta madre. Y ya, mira, ya van a dar las 4, ya nos están esperando, yo creo, güey. Dale, verga, pues aquí anda Mercale, güey. No, güey, no, tú quedaste. Tú perdiste, tú quedaste, vámonos. Vámonos. Chuy, ahí te cargo, ¿no? Pero ese día, Don Manny nomás no llegó. Se le hizo tarde en la cola para cobrar su pensión. Pero la siguiente semana... No manches, me quedaron bien largas las agujetas de esta madre, güey. ¿Tú las hiciste o qué pedo? ¿Cómo le voy a hacer yo, Pues pendejo? dices que te quedaron, güey, ¿qué pedo? Oye, ¿y qué onda? ¿Sí te vas a animar? Pues ya me estoy cambiando, ¿no? Sí está chido tu equipo, pero podrías hacer algo más así como de luchar, ¿no? ¿Cómo te vas a llamar? ¿Aullido o Licantro, Sam? Pues a mí me gusta más Licantros, la neta, güey. Me gusta más Aullido, Suena más güey. mamalón. Porque los licántropos pues son los hombres lobo, ¿no? Sí, Más pero... es como, es todo lo mío. Oye, Eva, pues ahorita, se supone que tiene que llegar Don Manny. Ahorita que llegue, yo le voy a tan decir. famoso Don Manny. Sí, bien buena onda ese güey. A mí me recibió súper chido, la neta. Ah, mira. Hola, Don Manny. ¿Qué anda? ¿Cómo tal, está? Don Manny? ¿Qué tal, Don Manny? Un Miren, gusto. traje Hola, a... ¿y tú de dónde saliste? Licantro Sound. Mira, es un amigo que me ponía ahí las mezclas de cumbias, pero también lo conocí cuando quise intentar un poco de lucha olímpica y pues yo creo que sí le puede agarrar aquí la onda, ¿no? Pues me terminó convenciendo, fíjese. Pero vamos viendo a ver qué tal nos va. ¿Qué onda? ¿Sí le deja participar? Bueno, sí, ¿por qué no? Una nueva oportunidad vamos a darle. Sí, pues de Ya hecho... que ha probado en otros lados, me dice, vamos a hacer esta aquí, esta nueva. ¿Qué? Ok, Nueva. vamos a hacer con una técnica. ¿Qué les parece? ¿Técnica de qué? ¿Cómo? Que la prueba que van a realizar es como un juego. Ajá. A ver, dígame, me gustan los juegos. Por aquí tengo una pieza. No se vaya a lastimar, Don Manny. ¿Esta ¿Quiere ayuda? que... Ah, mira. No te preocupes. Qué Mira, bonito con color, este mira, costal- combina conmigo. Van a competir. Ándale, a ver. Van a recorrer las 4 esquinas. El que hace las 4 esquinas a la vez con el costal, ese gana. Agarrado. Ujú. Ajá. Y si Entonces- lo interrumpe, pues ya quedó, valió queso. Se sale, o sea, pierde el que, mejor dicho, gana el que hace a la vez, al mismo tiempo, las 4 esquinas. Ha Pero ganado como el al mismo costal. tiempo yo no me puedo estirar. No, es que se pueden, Sí te puedes tirar a las 4. Claro que no, pendejo. o sea, una corrida. Tiene que hacer ok, las 4 ok. esquinas en secuencia. En secuencia, sin interrupción. Sí, Sí, ¿cómo Ah, que ya a eso entendí. me refiero. Sí. Ahorita facilítame, la aviento, qué fácil ganar, Venga. oye. No, pues sí está bien. Ok. Pues Vamos a démelo poner- y voy tocando Mira, las no, esquinas, por ¿no? ¿Qué pasó? No se ha Mira, besado. yo Ok. pienso que lo ideal es que Manny lo coloque en medio. y No, ya, ¿cómo ya, crees que yo lo coloco? Aguanta. Yo lo coloco. No, Don Manny, no se me esfuerce, no se me esfuerce. Que luego se le desgasta, dice. Yo lo coloco, a ver, en medio. Como por acá, ¿no? Vale, Ese en no es medio, el que no es el centro. Acá no te hagas. Está bien, a ver. Aquí. Ok. Ahí más o menos. Ahí está. ¿Y ¿y tú, qué? licántropo? Allá. Licántropo. Acá, pero ¿cómo acá? ¿Dónde- En cómo esta se esquina. sube? Esa esquina es la tuya. Y allá. Ah, sí, eso sí lo entendí luego. ¿Cómo se sube uno aquí o qué? ¿Así? ¿No? ¿Normalito? Sí, güey. Ay, no seas pendejo, si has visto lucha libre. Leve, pero todo se ve tan irreal que digo, Ay, puras no, sí, mamadas. Lucharán a tocar 4 esquinas con un costal de por medio. En la esquina azul, el ex cantante de cumbias, el rompecorazones del barrio, Yuri de Barbas. Y en la esquina roja, debutando en Club Lucha, el aullido de la música, Licantro Sound. Esa cosa es mía. Muy buenas las tengan mis queridos espectadores, ¿cómo están ustedes? Tal vez se pregunten quién chingados soy yo, yo también me lo pregunto y también me pregunto qué chingados hago aquí. Cuéntanos, Huicho, ¿qué chingados hacemos? Pues la misma pregunta me hago, teacher, porque la verdad aquí es que Don Manny me encargó algo de la tienda, se lo vine a traer, pero ya estoy aquí narrando, me estoy viendo a estos jóvenes que no sé ni qué están haciendo.
Te entiendo perfectamente. Yo estaba nada más pasando para entregarle el suéter que no recogió del kinder de su nieta no reconocida. Y mira, aquí me jaló y me dijo, de una vez ponte a grabar. Ese Don Manny siempre con sus mañas ya nos agarró de sus narradores. Pero veamos a estos chavos, mira, pues no vemos que no tengan como que gran esfuerzo en lo que hacen. Sí, no, se ven ahorita como que están empezando con cariñitos y besitos, que si de a cucharita. Oye, ¿sí sabes que si aquí toco cuerda, me tienes que soltar, ¿verdad? Sí, cierto, Manny. No, aquí no hay. Ah, ya ves, chato. Ya ves a ese de Barbas refugiándose con Don Manny, que si no hay descalificación, que si no se puede hacer esto, ya ves que es bien chillón. Sí, caray, no, parecen hasta aficionados, no sé, ni mis primas juegan tan despacio cuando se están peleando por la Barbie, ¿no? Pues sí, mira, pobrecitos no están ahí agarrados como renacuajos, pero no hacen nada, no están ni luchando, no están dando acción. Hasta parece que se tienen más cariño que nada, así duermo de cucharita con mi vieja, que no manche. Un abrazo muy fraternal, pero pues ya ves estos chavos que todavía se ven que no le saben muy bien a la lucha libre. Sí, caray, el licantrozón hasta parece cachorrito, ¿no? Tal vez el cachorrito se convierta en un lobo, esperemos, porque se ve que es una buena promesa, pero pues esa de Barbas que mira, se está quejando de que no hace nada más ahí tirado, tumbado y quejándose como siempre. Pero esto parece más lucha olímpica, Manny. Pues es de lo que le sé, güey. Tú fuiste el que me invitó para empezar. Ya vemos otra vez de vuelta a ese pinche de Barbas, de tramposo. Ya ves cómo nada más le gusta andar corriendo, corre de un lado, corre del otro, pero pues el Licantrosaurus no será un rival tan sencillo, porque mira, otra vez ya se están jugando como hermanitos. Sí, pues ya sabes que cuando no tienes técnica, cuando eres aficionado, lo único que te queda es verte medio marrullero. Entonces, ¡Cuéntale, Manny! ¿Cómo que cuéntale? ¿No hay conteo? No, de las 4 esquinas tienes que correr. pues sí, ojalá que en algún momento lo veamos reflejado, pero pues como que siento que de plano no. Esto parece más un capítulo, estoy viendo un documental de National Geographic. Ya están a punto de aparearse, pero como que todavía no quieren, como que lo piensan. Pero míralos ahí, tumbados. Sí, creo que ni los canales para entretenimiento para adulto ponen este tipo de contenidos. Mira, ya lo vemos, le está dando otra vuelta, entre que sí quiero castigarlo, entre que vemos qué hace, pero pues ahí van estos jóvenes. Completamente, mira, hasta parece que está haciendo pucheros el de Barbas. Ay, así se tendría que haber puesto cuando le vendiste los condones chafas para panzonar aquella. No, ¿qué pasó? Mi mercancía es original, es buena. Que el de Barbas no sepa ocuparlo no es mi problema. Deberían darle un tutorial a ese muchacho. Pues mira, le está dando un tutorial al pobre Licandrosaurus en su mano, pero pues, a ver, veremos si es capaz de vencerlo de esa forma. Suéltalo, salvaje, es la que utiliza en las noches de soledad. Así es, mira, pobre Licandrosaurus, ahí está quejándose de este joven marrullero, pero veremos si le funciona esta técnica. Ahí te quedas. Es la que me aplicaba mi ex. Casi, mira. Qué bendición, pero mira, vemos que el Licandrosaurus se recupera un poco, está forcejeando, no se deja, gira un poco, pero pues a ver qué hace este joven licántropo. Que sí, que definitivamente sí se ve que está medio cachorro para este tipo de cuestiones. Le falta un poco de rudeza a este joven cachorro. Necesitamos un poco más de castigos a ese chingado de Barbas. Y mira que ya para que digamos que se está viendo marrullero el Jover favorito de todos, que es el de Barbas, es porque está muy verde el otro, hasta tocando la tambora. Está bien, ahí está practicando, poco a poco calentando a ver cómo se tiene que sonar a ese de Barbas, porque anda como muy lucidito, mira, no lo quiere dejar pasar, ya lo... Acomodándose las medias. Ya lo agarró como venado en la esquina, el otro se anda subiendo, pero vemos que el Licandrosaurus no da una respuesta. No, para nada, está más tieso que quinceañera en sus 15 años. Mira, lo está asfixiando, ¿eso es legal? Todo es legal en este momento, mira, fíjate. Ya parece que se van a besar. ¡Me mordió, Manny! ¡No mames! Tú te pusiste de modo. No seas quejón. Yo no lo mordí. No, tú te pusiste de modo.
Pues al parecer así son los besos de Licandrosaun, unas pequeñas mordidas que no creo que duela tanto, pero ya ves cómo es el de Barba, bien chillón. Rechilletas completamente, la verdad creo que la mitad de la lucha se la pasa. Ah, don Manny, esto se puede, don Manny, esto está permitido. No manches, acúsalo con tu jefa, abrazos, no balazos. Mira, y lo vemos aquí castigando una vez más, pero el Licandrosaun no se deja, se ve que tiene un buen colmillo ese lobo, pero aún no sale en este pequeño cachorro. Al menos ya demostró que es bueno para las mordidas, ¿no? Entonces... Pues sí, y vemos que se está tratando de mover el pobre Licandrosaun, pero el de Barba ya ves, mira, que se supone que es esa técnica. Pues yo le llamaría cangrejito en la alberca o chivito al precipicio. Pues una de dos, porque mira, ya ahora le va a aplicar un castigo a las piernas, veremos si Licandrosaun se rinde, aunque ya vimos que no hay rendición en esta lucha, a ver si aguanta este castigo. Parece que le está dando unos muy buenos periodicazos. Al fin. Está educando a este joven perro, pero ¿será totalmente capaz de vencerlo de esta forma? Eso es lo que quiero saber, porque al final de cuentas, aquí yo no he visto ningún pinche castigo bajo. Como que me están quedando a deber, se están viendo muy blandos. Sí, como que están muy niños todavía. Mira, están aventando. Ya vieron que en sí necesitan tocar las cuerdas. Ahí el Licandrosaun lo está agarrando. Veremos cuál es su respuesta. Vuelven al romanticismo, mira, se le prensó como perrito a la pierna del amo. Perrito abandonado, no quiere que su dueño se vaya. Ahí va el otro. Pero míralos. Hasta parece un cuadro enternecedor estos muchachos. Sí, no quiere que se vaya. El de Barba se está haciendo su drama. Pero mira, el joven Licandrosaun ahí va como joven estrella. Como que le está diciendo, ándale papi, no me dejes, suelta la croqueta. Y vemos que le está aplicando una buena llave en el brazo ese de Barbas. Ya se la tenía bien merecida ese güey. Pues es que si le lastimaron a este cachorro, le lastimaron la mano con la que se autocomplace, pues ahora le toca el desquite. Pues sí, una mano por una mano, mira, ahí vemos el castigo. El de Barbas ahí ve que está chillando como siempre, se queja. Sí, ve, ya ahí está pidiendo el paro esquina, ahorita va a acusarlo con Don Manny seguramente. Ese Don Manny lo llaman donde no es convocado. Sí, y como siempre Don Manny brilla por su ausencia, nada más disfruta de la tortura. Y no solamente su ausencia en la lucha, también en los pagos, no me ha pagado nada de lo que me ha pedido. Sí, qué caray, tampoco se ha puesto al corriente con la colegiatura de la niña. Ya vemos que Don Manny es un hombre de negocios, pero el dinero no lo vemos aquí entre nosotros. Completamente. Más yo me pregunto, ¿les pagará a estos muchachos o será meramente estarlos negreando? Pues yo creo que Don Manny va a tener unos negocios turbios por ahí para contratar a estos jóvenes para que se anden arrastrando como perros, porque míralos, ahí van. Que digas así como que le invierte mucho, pues como que no, como que es para lo que lo alcanzó. Uno se ve como perro callejero todo escuálido y el otro, mira. Ahí está. Ahí el de Barbas está encima de él, como cachorro mayor, que está castigando al pobre Licandrosaun, pero pues mira, ahí vemos a ver si esta es la buena para él. Y nuevamente castigo. Ahí lo vemos, aquí el costalito y venga chepa acá. Ahora sí a castigar como se debe. Ahora sí. Y si toco las esquinas con él, Manny. 1. Y vemos que no le funcionó. Ya va ahí el de Barbas, la avienta otra vez el costal. Ya ves cómo es, va a empezar a tocar las cuerdas, ¿o no? No, cuando ya no puede empieza a tirar la Barbie. Mira, ahorita se va a poner a bailar un jarabe tapatío en la espalda de este pulgoso, mira. Se preocupa primero por su tenis, le vuelve a aventar el costal. No, ese de Barbas no veo que tenga talento para luchar, mira. Ya, mejor dale un masaje en la espalda, no manches, muchacho. Ahí está el de Barba, lucidito como siempre, se da su vuelta, se pasea, pero no vemos acción de verdad. Ya ves que te dije el jarabe tapatío. Chécate. Manchadito ese de Barbas, le hace falta que ya le bajen un poquito a su jarabe tapatío de ese de Barbas. Ojalá que alguien lo ponga en cintura pronto, la verdad es que ya se lo merece. Ojalá el Licandrosaun crezca y le dé un buen castigo, porque mira, al pobre cómo me lo dejó, todo tumbado. Ya no sabe ni para dónde, ahí te va otra vez. Y otra vez viene el becho y el abacho. Muy bien, ese Licandrosaun ya está reaccionando, un poquito tarde, pero ya vemos que sí tiene buen colmillo. Mira, ahí está como para que le peguen los kiwis, pégale en los kiwis, muchacho.
Pégale los kiwis. Y mira, todavía es buen muchacho. No está tan maleado. No puede ser, me quedan a deber esa parte. No puede ser, mira, ahí hasta se le infla la panza. Como si estuviera lombriciento. Ese de Barbas otra vez ya chillando, se está quejando. Ya vemos que no aguanta nada. ¿Tú no quieres ganar, cabrón? ¿Quieres ganar? Estos muchachos. ¿Quieres Sí, ganar? mira, ya vemos que el de Barbas está cansado. Ya le regresó su costalazo, qué buena patada. Pero pues a ver ya. Hasta la repetición, mira. Ay, abrazando a la frazada como bebé. Ténguele. Ya es una. Vamos por la otra. ¿Será este el final del de Barbas? Pues vamos a ver si es cierto. ¿Cuántos son, perro? ¿Cuántos son? ¿Sabes contar? ¿Cuántos son? 2. Ok. Pues mira, a ver si no sale de tramposo el de Barbas. Ya ves que siempre no se le da eso. Sí, claro. No, ya ves, hasta lo enseñé a contar a ver si al menos de los dos se hace uno. Pues vamos a ver, ya es el último toque que falta para que gane. Ahí está la victoria para ti, perro. ¿Será este su victoria acaso? Pues ojalá puede ser, porque la verdad es que como que me están quedando de patada en las nachas. Ese de Barbas, de veras. 4, Manny, 4. Pura trampa Ahí con acaba, ¿no? este de Barbas, de veras. No, definitivamente, mira, estuvo defendible, pero como que les faltó que le aprovecharan oportunidades, ¿sabes? Nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima. ¿No que me ganabas? Güey, te regaló el puto juego. Bien hecho, güey. Vente. Ay, ahora sí. Muy amigo, no, hijo de tu... Vente para acá, vente. Pero te gané el nombre, güey. Te gané el nombre. ¿Aceptas ese tipo de mamadas en tu Aullido. en tu compañía? Aquí tenemos a mi Aullido. ¿Cómo que Aullido? Te gané el No nombre. mames. Bien hecho, güey. Bien hecho. Ahí estuvo, Don Manny. Está chida la práctica, ¿eh? Sí te cansas, ¿Te güey. gustó el juego, no? Sí, estuvo bueno. No, güey. La siguiente es que te parten tu madre. Aullido se va a acabar, güey. Te lo juro. Ya veremos, güey. Ya veremos.